En la bulliciosa ciudad subterránea, donde el estruendo de trenes y el flujo constante de personas creaban un laberinto de destinos entrelazados, mi vida cotidiana estaba marcada por la rutina del metro. Sin embargo, algo perturbador empezó a emerger de las sombras. Al principio, apenas era perceptible, una silueta tenue, un juego de luces mal interpretado. Pero conforme los días avanzaban, la sombra se volvía más definida, más oscura. Podía sentirla acechándome en las entrañas del metro, un compañero invisible que no pedí. Intenté descartarlo como una extravagancia de mi imaginación, un producto de la fatiga y el estrés diario. Cambié de rutas, me desvié de mis horarios habituales, pero la sombra persistía. Una constante inalterable en mi viaje bajo tierra. La sensación de ser observado se volvía más angustiante. Cada vez que giraba, una fugaz silueta se deslizaba en la penumbra. Traté de ignorarla, sumergiéndome en mi lectura o distrayéndome con el zumbido constante de la ciudad subterránea. Pero la sombra no estaba dispuesta a ser olvidada. Una tarde, tras un día particularmente agotador, me atreví a enfrentarla. Giré bruscamente, encarando la negrura que siempre me perseguía. Para mi sorpresa, la sombra tomó forma humana. Contemplé con horror cómo sus contornos se materializaban en una figura que parecía reflejar mi propia imagen distorsionada. Mauricio. Susurró la sombra, una voz etérea que vibró en mi mente. La sorpresa se apoderó de mí y apenas pude articular una respuesta. Pregunté quién era y qué quería, pero la sombra simplemente sonrió, revelando secretos oscuros que resonaban en las profundidades de mi memoria. Desde ese día, la sombra se volvió más intrusiva. Aunque saliera del metro, su presencia persistía, como un recordatorio constante de mis propios demonios internos. Me acosaba con fragmentos de un pasado que preferiría olvidar, secretos oscuros que habían permanecido ocultos en las sombras de mi mente. Mis noches se volvieron inquietantes, plagadas de sueños tumultuosos en los que la sombra se movía libremente, tejiendo historias de traición y arrepentimiento. En mi vigilia, me obsesionaba con descubrir la conexión entre la sombra y mi propia historia. Intenté encontrar respuestas, buscando en los recovecos más oscuros de mi pasado. Descubrí verdades incómodas y decisiones lamentables que me habían llevado a donde me encontraba. La sombra, en su forma etérea, se deleitaba en recordarme cada error, cada elección equivocada. Desesperado por liberarme de esta presencia ominosa, decidí enfrentar mi pasado y redimirme. A medida que confrontaba mis miedos más profundos, la sombra parecía debilitarse. Su forma perdía densidad, como si mi confesión y aceptación de mis propios errores la despojaran de su poder. Finalmente, un día, mientras emergía del metro, noté que la sombra ya no estaba. El alivio me inundó, pero dejó una reflexión duradera. A veces, las sombras que nos persiguen son manifestaciones de nuestros propios remordimientos. Enfrentarlas, aceptar nuestras fallas y trabajar hacia la redención puede ser el único camino hacia la liberación de esas oscuras presencias que acechan en nuestra propia alma.